este curso, ¿no? Entonces, la idea es programación orientada a objetos. Ese es el curso, ¿verdad? Se llama programación 2 por cuestiones administrativas. La verdad es que no le hemos podido cambiar el nombre, ¿verdad? La SEP se pone muy rígida en ciertas reglas, ¿verdad? Entonces, tendríamos que desaparecer el curso y crear uno nuevo. O sea, no es cambiarle el nombre, no admiten cambios de nombre, ¿no? Entonces, pues hay que se quede. Entonces, se llama programación 2 y el contenido se refiere a programación orientada a objetos. Y entonces, la clase pasada platicábamos sobre lo que era un objeto, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que, bueno, pues veas tu alrededor y verás que este mundo es un mundo formado por objetos, ¿verdad? Ves tu monitor, es un objeto, tu teclado es un objeto, no teclado, tu teclado es un objeto, mi teclado es otro objeto, ¿verdad? Entonces, esto que vemos finalmente es un mundo, ¿verdad? Es un mundo real formado por objetos. Y lo que vamos a hacer nosotros es aprender a programar, ¿verdad? Con esta nueva metodología, o con esta metodología diferente, porque ya tiene años esta metodología. Y lo que hace es basar en que si vamos a hacer programas para dar soluciones al mundo real, pues entonces, y el mundo real está formado de objetos, pues entonces basémonos en el objeto. Esa es la filosofía de esta propuesta, ¿ah?, de la programación orientada a objetos. Bien, vamos a dar una breve introducción, luego vamos a hablar de metodologías y vamos a posteriormente describir el programa académico, ¿ah?, qué es lo que vamos a ver realmente en este curso. Bien, como introducción, bienvenidos. Recuerden que son nuevos tiempos. Esta es una nueva modalidad. Implica que debes de modificar tu forma de estudio. Mira, en general nosotros, todos nosotros, tenemos esa facilidad de adaptarnos. ¿Ah? Esa es una de las características que todos los que estamos aquí tenemos. ¿Ah? De repente, pues sí, habrá alguno que se le traben las cosas, de que se le complique, pero en general podemos adaptarnos. Entonces, este tipo de obstáculos, pues sí, nos mueven un poco el tapete, pero podemos salir avante, ¿ok? Y, con el apoyo de esta tecnología actual, ¿no?, con estas formas de comunicación, pues los nuevos retos a los que nos vamos a enfrentar, pues los podemos salvar, ¿ok? Te recuerdo, necesitamos mucha comunicación, necesitamos que leas. No sé si ya revisaste los 2 libros de texto que puse, ¿ya? Son libros gruesos, ¿no? Porque es mucho material. Entonces, lectura y actividad, ¿no? O sea, vas a aprender a programar haciendo programas. Bien, el curso es Programación 2, es un tercer curso de la línea de programación. Esto es, llevaste uno que se llama metodología, que justamente aprendiste eso. Después un segundo curso donde aprendiste C. En este tercer curso vas a aprender doble, vas a aprender una metodología y un lenguaje diferente. Diferente entre comillas, ¿eh? O sea, no te espantes, ahorita platicamos sobre el lenguaje.
Y entonces, la plataforma con la que vamos a trabajar, pues obviamente, pues es la suite vamos a usar la suite de Google, entonces la plataforma en la cual nos vamos a basar, pues es Classroom, ¿verdad? Classroom es el sitio allá, el espacio virtual, formalmente es un espacio virtual donde nos reunimos, ¿verdad? Esto es, dejamos mensajes, nos mandamos información, compartimos archivos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Videos y audios y todo eso. Entonces, este Classroom que es muy básico y por eso yo lo uso, porque es muy básico y es un software ligero, ¿verdad? Donde ligero quiere decir que no requiere de muchos recursos. Esto es, no requiere que tengas un superprocesador, que tengas mucha memoria y que tu internet sea velocísimo. No, trabaja con lo mínimo y por eso es que yo lo uso, ¿verdad? De hecho, cuando empezó todo este relajo, hice una comparación de cómo funcionábamos bajo Teams y cómo funcionábamos bajo la suite de Google y funcionábamos mejor con la suite de Google, dado el equipo que tenemos de repente medio limitado, ¿no? O sea, no todos tenemos una supercomputadora, ¿no? O sea, de hecho en ese momento a mí me agarró así como una carcachita. Entonces, funcionó perfectamente, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre metodologías. Bien, las metodologías son técnicas de trabajo, son formas de cómo vamos a realizar nuestra actividad, ¿no? Formalmente se dice que es un conjunto de métodos, técnicas y herramientas para diseñar y construir programas. Esto es, aprendiste métodos, aprendiste técnicas de diagramación, por ejemplo, usaste alguna herramienta, ¿verdad? No sé, seguramente ahí en metodología usaste alguna herramienta para dibujar diagramas o para ejecutar incluso diagramas, ¿no? Todo esto en conjunto nos permite construir programas. Si lo desarrollas correctamente, o sea, si se entiende todo lo que es la metodología, si se entienden los pasos y se realizan correctamente, pues terminas con un programa funcionando. Entonces, estas metodologías, existen muchas metodologías, ¿verdad? De hecho, yo te digo aquí en la carrera, pues vas a aprender unas 4 metodologías diferentes. Y la que ya viste, a ver, permítanme, déjenme ver, hay un mensaje medio extraño. Oye, Bernabé, ¿por qué no puede entrar? ¿Sí entró al Classroom? No sé, nada más me mandó un mensaje, dice que no lo dejaba entrar. Entonces me Ajá. dice que sí, bueno, que le pregunte a usted que por favor lo deje entrar. Pero, ¿sabes qué? A mí no me sale el mensaje para dejarlo entrar. Ah, bueno, ahorita le digo entonces. A ver, dile, porque cada vez que ustedes solicitan el ingreso, ¿va? A mí me sale acá un mensaje, yo le doy a aceptar y ya entra todo el mundo, ¿no? Obviamente acepto a todos, ¿no? Pero no recibo ese mensaje. Sí, ahorita le digo, profe. Ok, bien, continuamos. Entonces, ¿qué sucedió el primer año de ustedes? Que el primer año, a ver, ya entró aquí Pavel, ¿es él? Sí, creo que sí es él.
Sí, ya me salió el mensaje y ya lo acepté. Pavel, Gracias, buenos días. Pavel, ¿tenías problemas para entrar? Sí, profe, pero creo que me había equivocado de link. Sí, porque apenas me salió el mensajito, de si te dejaba entrar. O sea, no me había salido ningún mensaje. Bien, entonces continuamos. Estábamos hablando de metodologías. Entonces ustedes en el primer año, esto es, cuando llevaron los 2 primeros cursos, aprendieron una metodología que se llama programación estructurada. ¿Ok? Esa metodología, esa forma de trabajo, ¿verdad?, es la que hemos utilizado desde hace muchísimos años. Ahorita profundizamos. O sea, esa es la vieja, digamos. ¿Sale? Todavía se sigue usando. Y la última metodología que se utiliza, realmente no es tan nueva, ¿no? Ya tiene muchísimos años, pero es posterior, se llama programación orientada a objetos. ¿Ah? Entonces, resulta que históricamente empezamos con la estructurada, que fue lo que ustedes aprendieron el año pasado, y de ahora en adelante van ustedes a empezar a aprender la orientada a objetos. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer la referencia. Pero entonces, lo que sí les quiero decir es, la estructurada es la primerita y se sigue usando, ¿ok? La seguimos usando. Obviamente, hay muchos programadores que solo hacen orientado a objetos, ¿va? Normalmente son los programadores jóvenes, son los programadores que no aprendieron estructurada en nuestro caso, en el caso de un ingeniero en sistemas, un ingeniero en computación, la idea es que conozcan las dos, porque las dos se usan. Más adelante en la carrera, ustedes van a identificar que en ciertas áreas, ¿verdad?, seguimos usando programación estructurada y obviamente en otras la orientada a objetos. ¿Ok? La más usada es orientada a objetos. Repito, sin dejar de utilizar la estructurada. Ahora, para fines educativos, conviene que primero aprendas la estructurada. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú aprendiste el año pasado, lo vamos a utilizar en este. ¿Ok? Por esa razón, decía yo la clase pasada, que si hay algún tema, algún concepto que no te quedó claro del año pasado, o sea, el año pasado entiéndase metodología y programación en C. Si hay algún concepto que puede ser, o sea, no te preocupes, ¿no? O sea, nadie sabe todo, decíamos la vez pasada. Si hay algún concepto de aquellos que no le entendiste, le puedes echar un vistazo ahorita o más adelante cuando se te vuelva a atravesar, porque se te va a volver a atravesar. ¿Ok? Entonces, hacerlo ahorita es buen momento, porque pues no estamos apurados todavía y tome en cuenta que en estos momentos tú ya eres, lo voy a decir así, como más maduro en términos de programación de lo que eras hace un año. ¿Ok? Entonces, en este momento, en términos de programador, ¿verdad?, si eres un programador, lo voy a decir así, novato, ¿verdad?, todavía te falta aprender y madurar algunos conceptos, pero el concepto de programación ya lo tienes.
el concepto general de cómo vamos a utilizar esta herramienta llamada computadora a través del desarrollo de un programa para darle solución a un problema del mundo real, ¿no? Entonces, créeme y ten confianza en lo que sabes, pues, ¿sale? Todo lo que aprendiste lo vamos a usar. Y si no lo aprendiste, pues ahí está el libro, ¿no? O sea, no te apures. Entonces, el año pasado, literalmente el año pasado, viste programación estructurada, ¿ok? Y ahora, en este curso, vamos a empezar a ver programación orientada a objetos, ¿ok? En este curso voy a ver dos cosas, ¿verdad? Voy a ver metodología y voy a ver lenguaje. Esto es como los dos cursos pasados, los juntas y los haces sándwich y lo vamos a ver en uno solo. Por eso se va a hacer un poco pesado este curso, ¿ok? Pero yo lo que te digo es, no te preocupes, varios de los cursos en la carrera son pesados. Este es, si lo describiría, yo te diría, es pesado, pero no es muy difícil, ¿no? O sea, no es de esos de teoría que no le entiendes ni nada, ¿no? Y no. Tú tranquilo, ¿vale? Bien, hablando de metodologías, voy a describir de manera muy general cuál sería la programación estructurada, que fue lo que tú viste, ¿verdad? La programación estructurada es la que hemos usado siempre, ¿ok? Y es muy útil para aprender o dar los primeros pasos en programación. Por eso en todas las universidades, o sea, no nada más somos nosotros, ¿no? Todas las universidades primero dan programación en C y después dan programación en algún otro lenguaje orientado a objetos. Pero en los primeros pasos debe de ser estructurada, porque hay muchos conceptos, o sea, si tú revisas el año pasado, todo el año pasado, pues hay muchos conceptos que aprendiste. Entonces, pues sí, eso es la base, incluso para la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, bien, la programación estructurada se consolida por ahí por los años 60. Y digo se consolida porque en los 60 lo que hacen algunas personas es como formalizar estos pasos de analizar el problema, escribir un algoritmo, desarrollar un diagrama de flujo, hacer las pruebas de escritorio. Esos pasos se maduraron por ahí por los años 60, ¿verdad? Y obviamente el objetivo era dar solución a problemas del mundo real. Ese es el objetivo de todo esto, ¿sí? Nosotros, como programadores, le damos soluciones a los problemas de estas personas, doctores, arquitectos, ingenieros, de otras áreas en donde obtenemos una serie de problemas y nosotros ayudamos a darle solución. Permítanme un minutito.
Perdón, una cuestión acá de salud. Bien, entonces decíamos, la metodología de programación estructurada, todos la conocemos, todos la usamos, ¿va? ¿Y cuál es el proceso? El proceso de la programación estructurada se basa en la regla de oro en computación, que es divide y vencerás, ¿va? ¿Qué hacemos? Nos presentan un problema, lo dividimos funcionalmente, ¿verdad? Lo dividimos en las cosas que va a hacer. A eso le llamamos módulos en concepto general. Si ustedes recuerdan, ayer en metodología le llamaron módulos. Cuando vieron C, C le llama funciones, ¿verdad? Lo divides en funciones de acuerdo a el trabajo que se va a realizar. Se divide y se va organizando, ¿va? De tal manera que para cada fragmento, para cada módulo, se le da solución. ¿Cómo le das solución? Pues aplicando un algoritmo. Entonces ahí entra el concepto de algoritmo, entra el concepto de diagrama de flujo, entra el concepto de pruebas de escritorio para garantizar que sí dé solución al problema. ¿Ok? O sea, nosotros no podemos dar soluciones a medias. No sirve. ¿Ok? Tiene que ser la solución completa. Y entonces, lo que tenemos es finalmente un diseño descendente de nuestro programa, ¿no? O sea, si lo viéramos por bloques, tenemos un bloque grandote que se divide en varios bloques, mínimo 3, ¿verdad? Entrada, procesamiento y salida. Y si es necesario volver a dividir, pues volvemos a dividir, ¿verdad? Y dividimos hasta que tengamos un conjunto de problemas pequeños, individuales, y entonces les demos solución. Esa es la idea de la programación estructurada, ¿verdad? Ejemplos de lenguajes en los cuales usamos programación estructurada, pues están los anteriores, ¿verdad? Los Basic, Fortran, Pascal, el C, que es un lenguaje que es el más importante en computación, ¿va? Y que, bueno, pues obviamente por eso lo hacemos, ¿no? Ahora, esta forma de trabajar, esta metodología, esta forma de trabajar, ¿va? Funciona muy bien para programas sencillos. Cuando es un programa grande, se necesita alguien con mucha experiencia para poder resolver algo, sí, un problema muy complejo, muy grande. Entonces, eso lo hacía un poco difícil para desarrollos grandes. Obviamente, conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Pues sí se entiende, los problemas que queremos darle solución, pues se van complicando. Conforme avanza la humanidad, pues sus problemas se hacen más grandes, más complejos, requieren más. Y entonces la programación estructurada de repente empezaba a sufrir con estos programas grandes, ¿verdad? Se necesitaba un equipo de gente con muchas personas, se necesitaba gente con mucha experiencia, y sí, se iban dando soluciones. O sea, seguimos desarrollando programas así, ¿eh? O sea, sin embargo, ¿va? Recuerden, esto es desde los 60s, luego hacemos una recapitulación. O sea, esto es de los 60s y lo seguimos usando, ¿eh? ¿Ok? Lo seguimos usando. Lo que sucede es que en los 90s aparece una nueva metodología.
la programación orientada a objetos. Ahora, esta metodología, ¿verdad? Su principal objetivo, y véanlo acá, lo remarco, es, por un lado, acercarse más al mundo real. ¿Verdad? Pues, ¿qué es un programa? Es una solución a un problema del mundo real. Entonces, entre más nosotros como programadores estemos cercanos al mundo real, ¿sí me entiendes? O sea, no hablemos de la variable entera y de la variable carácter. No, de eso ya no vamos a hablar. Vamos a hablar de objetos, porque el mundo real es de objetos. Y entonces voy a hablar del objeto pantalla y del objeto mesa y del objeto silla. Voy a hablar de objetos. Entonces, esta programación lo que hace es decir, si nuestro trabajo es, ahora sí que trabajar con objetos del mundo real, pues vámonos definiendo qué es un objeto y cómo vamos a manejar un objeto en la computadora. Cómo voy a representar un objeto en la computadora. Y entonces, este objetivo, ¿verdad? Que lo que dice es, bueno, vamos acercándonos más al mundo real, al mundo verdadero, al mundo de los objetos. La finalidad es mejorar el desarrollo de programas, mejorar la eficiencia, hacer mejores programas. Esa es la finalidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, este proceso, ¿verdad?, que se aboca a los objetos del mundo real, pues consta de dos partes, ¿verdad? Vamos a verlo en la siguiente sesión, cuando ya entremos en la parte de teoría, y vamos a ver que un objeto lo voy a representar con la pareja variables miembro y funciones miembro. Así se llama el concepto general, ¿ok? Variables y funciones. Entonces, cada objeto del mundo real lo voy a representar con esta parejita, ¿verdad? No sé, por ejemplo, la mesa, ¿verdad? La mesa le voy a poner variables. ¿Qué variables le puedo poner? Pues el color. Le puedo poner una variable que se llame color. Le puedo poner una variable que se llame patas, ¿verdad? Porque puede ser una mesa de 3 patas, de 4 patas, de 5, de 6. Entonces, le pongo variables. Programador, de acuerdo al problema, ¿verdad?, me interesa especificar. Entonces, tengo variables en donde especifico las características de ese objeto. El color, el número de patas, el tamaño, la forma. Le puedo poner tantas variables como sea necesario, de acuerdo al problema. Y por eso es importante identificar el objeto. Ahora, las funciones es estas acciones, y de hecho, toma en cuenta esto, y ahí nos basamos, ¿verdad?, en lo que ya sabes de programación estructurada, porque vamos a usar variables y vamos a usar funciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Declarar variables, declarar funciones y trabajar con esas dos cosas, pero desde un enfoque, ¿verdad?, orientado totalmente al objeto. A partir de este momento, tu mente lo primero que debe de hacer es pensar en objetos, ¿vale? Olvídate de las variables, olvídate del lenguaje de programación. No es importante, bueno, sí es importante, pues, pero es secundario, ¿verdad?, el lenguaje de programación. Lo que estamos aprendiendo es los conceptos
de objeto, de clase y de las estructuras, propiedades posteriores a estas definiciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se trabaja en programación orientada a objetos? Pues primero es identificar los componentes o los objetos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si ustedes recuerdan la sesión pasada, todos nos la pasamos haciendo eso, ¿verdad? Tratando de establecer a través de las definiciones qué era un objeto y de acuerdo a nuestra inteligencia, de acuerdo a nuestra experiencia, identificar qué es un objeto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos nuestra inteligencia y abstraemos y podemos decir, a ver, si identificas qué es una impresora, si identificas qué es una puerta, entonces esa capacidad de abstraer de nosotros, esto es, de identificar características, ¿no? O sea, una puerta, pues tú volteas a ver la puerta y dices, ay, pues todas las puertas tienen la misma característica, ¿verdad? Se cierran, se abren, las funcionalidades que permiten o bloquean el paso, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es en las que nos vamos a basar, ¿ok? Ok. Y ahora, ya que tenemos identificados los objetos, y si tú recuerdas, tenemos identificado el objeto, pero de manera indirecta, o a veces muy directa, tenemos lo que es la clase. Dependiendo ahora sí que de nuestras formas de razonamiento, algunos de nosotros identificamos primero los objetos y luego se te hace obvia la clase, ¿verdad? Porque es el agrupar objetos, la clase. Para otros se nos hace más fácil o identificamos de manera inmediata primero la clase y luego los objetos. ¿Ok? No importa, no importa cuál, ahora sí que no importa cuál veas primero, si objeto o clase. Dado que están muy relacionados, pues entonces, dado los objetos, encuentras la clase. O al revés, encuentras la clase y eso te da los objetos. Ahora, y esto es importante aquí, el último tópico que puse aquí. Dice, la creación de funciones, de las funciones que vamos a programar, requiere la escritura de algoritmos y obviamente su implementación. De tal manera que el diseño, por eso dice DOO, el diseño orientado a objetos se combina con el diseño estructurado. Esto es todo lo que sabes tú ahorita del año pasado de programación estructurada, todo eso lo vamos a aprovechar aquí, lo vamos a utilizar acá. ¿Ok? Entonces, si bien aprendiste ya una metodología y que en algún momento, y de hecho en algunos cursos vas a seguir usando esa metodología de programación estructurada, cuando realicemos programación orientada a objetos, pues vamos a aprovechar todo eso que ya sabes. ¿Ok? Entonces, esta sería una descripción, ¿verdad?, general de lo que es la programación estructurada, que fue lo que aprendiste el año pasado, y la metodología de programación orientada a objetos, que es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Ok? Ahora, recuerda, un curso, de verdad, o sea, un curso no es suficiente para ver todo, ¿sale?
Nosotros vamos a ver lo más relevante, lo más importante. De hecho, yo lo veo así como lo más básico, para que si tú aprendes lo básico, lo demás lo puedas seguir aprendiendo. O sea, tú vas a seguir aprendiendo. Cuando estás allá afuera en la empresa, sigues aprendiendo. Y eso, digo, para mí es muy atractivo, porque no es hacer repetidamente todos los días lo mismo. O sea, no es la forma de nuestras actividades cotidianas. Nuestros días son diferentes y eso pues hace que nunca te aburras, ¿no? Ok, bien. Entonces, déjenme ver qué... Ah, sí. ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. No, profe. ¿No? Ok. Bien. Si hay duda, pónganme aquí en el chat y ¿sale? Entonces, de tal manera que, digamos que responda el que tenga duda para que nos vayamos más rápido. Bien, vamos a comentar el temario, ¿sale? El temario, esto es todos estos conceptos que vamos a ver en el curso, ¿ok? La sesión pasada me interesaba mucho, de hecho, es, un, es una presentación, la de la clase pasada, que yo no tenía. La hice porque me pareció que clarificaba mucho estos conceptos que ahora vamos a comentar. ¿Ok? Bien, entonces, el programa empieza con el tema 1, que es conceptos básicos, el paradigma. Miren, bueno, esta es otra cosa. Paradigma. Paradigma es la palabra dominguera para decir metodología o conjunto de técnicas. ¿Vale? Es lo mismo. ¿Ok? Paradigma. Sin embargo, fíjense que cuando aparece la programación orientada a objetos, como que los que desarrollan esta metodología quieren como separarse de los otros, ¿no? Así como no somos iguales, ¿no? Esto es diferente. Esto no depende de la programación estructurada en nada. Nosotros nacimos por generación espontánea, ¿no? O sea, Dios dijo, crece la orientada a objetos y ¡chin! Apareció la orientada a objetos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta, más bien le desagrada que lo compares con estructurada o que lo relaciones de alguna forma con estructurada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y fíjense que extrañamente son más los que aprendieron Java o los que su primer lenguaje de programación fue Java, son aquellos que son como más radicales en esta posición, ¿no? De que yo no me junto con la chusma, ¿no? Sí, sí, eh, y que incluso, ¿verdad? Si tú en algún momento se te sale, y por favor te pido que tengas cuidado ahí, incluso con algunos profesores, que no digas que, por ejemplo, que la programación orientada a objetos tiene algo que ver con la programación estructurada.
o que Java, que es uno de los lenguajes orientados a objetos, y es el que vamos a ver, que Java es hijo de C. No, 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 no. Eso lo toman como una ofensa grave. Y pido que tengas mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Conforme avancemos, vamos profundizando en esto, pero por lo pronto, ¿va? La programación orientada a objetos es una metodología muy diferente a la estructurada y Java es radicalmente diferente a C, ¿ok? Esa es la posición radical y desafortunadamente mucha gente la tiene y, repito, incluso 2, 3 profesores acá de nuestra facultad son así y no los mueves, ¿sale? No, no los haces cambiar, no los haces, ni siquiera, bueno, no los puedes hacer cambiar, pues. Entonces, no te metas en Honduras tú solito, ¿sale? Bien, ¿qué vamos a ver en este curso? Pues vamos a ver, obviamente, vamos a empezar por ver qué es una clase y qué es un objeto. ¿Ah? De tal forma que, de principio, es importante saber cómo vamos a trabajar. ¿Ah? Porque ahora esta nueva metodología se basa en el objeto. Por eso se llama programación orientada a objetos. Entonces, el eje, el núcleo, el centro de todo esto es el objeto. Y entonces necesitamos nosotros como programadores tener muy claro qué es un objeto. Primero, de manera general, el objeto, que es lo que platicamos la sesión pasada. Y después vamos a hablar sobre el objeto computacional. ¿Ah? Esto es, el objeto computacional es cómo yo en la computadora voy a representar este objeto del mundo real. ¿Cómo lo voy a representar? De hecho, ya dimos una pequeña introducción diciendo que lo vamos a representar con una pareja usando variables y funciones. ¿Va? Obviamente, cuando ya podamos nosotros describir un objeto de manera computacional, entonces vamos a hablar de clase computacional. ¿Cómo se declara una clase? Y entonces esta descripción, recuerden, la clase es la agrupación de objetos, ¿verdad? Este conjunto, de hecho es un grupo de objetos, ¿verdad? Cómo los aglutino y conformo la clase computacional y cómo voy en un lenguaje. Voy a almacenar en mi computadora. ¿Cuánta información voy a guardar? Tengo variables, ¿verdad? Y ahí, bueno, ya me baso en el conocimiento que ya tenemos de que hay variables enteras, reales y caracteres. Dependiendo de los lenguajes, hay otro tipo de variables. No sé si alguna vez hablaron de variables booleanas, de variables de tipo string o de otros tipos de variables. Eso dependerá ya de los lenguajes que se estén utilizando. Pero de principio nosotros ya nos conocemos las tres básicas, las enteras, las reales y las de carácter. Y por ahí vamos a empezar. Bien, entonces, esta parte que es la más relevante, o sea, si uno no entiende este primer tema de clases y objetos, pues todo lo demás
no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bien, cuando ya aprendimos cómo a través de un lenguaje de programación puedo yo definir una clase, entonces esta clase, para un manejo más productivo, se le definen propiedades, ¿ok? A la clase, al grupo de objetos. ¿Qué propiedades? La primera propiedad que vamos a ver es el encapsulado. Encapsular un módulo, encapsular algo, ¿va? Como no sé, piensa en que, pues en una cápsula de pasta, ¿no? En un medicamento, ¿no? ¿Qué es una cápsula, no? Si tú ahorita le imaginas, tú tienes una cápsula que es como una capa protectora, ¿verdad? ¿Sí? Parece plástico, no es plástico, pues es un envase. Estamos hablando de una cápsula, ¿ok? ¿Alguien tiene duda de lo que es una cápsula, una medicina? Todo el mundo hemos tomado al menos una cápsula, ¿no? ¿Vale? Entonces imagínate la cápsula. ¿Qué hace esa cápsula? Por un lado protege, ¿verdad? A lo que está adentro. Lo que está adentro son, sí te has fijado que son como chochitos, ¿verdad? O sea, el medicamento adentro está almacenado y protegido por esta cápsula, ¿verdad? Entonces, esta cápsula no solamente mantiene toda la medicina dentro, sino la protege. La protege porque a veces la luz le afecta, a veces el aire le afecta, la humedad, ¿ok? Entonces es una capa protectora. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar software, nos interesa de alguna manera proteger. ¿Qué protegemos? Pues protegemos, ¿qué tenemos hasta ahorita? Variables y funciones. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una capa protectora de esas variables y esas funciones. De tal manera que, por un lado, estén protegidas las variables. Recuerda, las variables que tienen información, tienen sus datos, pues, ¿no? ¿Ok? Y eso es lo más importante, la información, los datos es lo más importante. Mira, si se quema tu máquina, si se achicharra, si le cae un rayo, no importa. Lo que importa es la información. ¿Ah? Si de repente corremos al programador, ¿no? Si la empresa decide prescindir de sus servicios, pues traemos otro. Todo es reemplazable, menos la información. Entonces, ¿qué hacemos? Proteger esa información. ¿Ok? Bien, entonces el encapsulado es eso. Es una capa protectora que le vamos a hacer a todas nuestras clases. ¿Ok? Todas nuestras clases, o sea, las clases las podemos dejar desprotegidas y se vale. Pues, de hecho, el primer ejercicio que vamos a hacer, lo vamos a hacer así, muy desprotegido. Pero es un ejercicio, ¿verdad? Es un primer ejemplo que vamos a hacer de clase. Pero el segundo ya no lo vamos a proteger, porque la idea de la programación orientada a objetos es tener protegido todo. De tal manera que para usarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el medicamento. Tú usas el medicamento, me refiero a que tomas tu cápsula y te la tragas, ¿verdad? Tu cápsula. Sin saber qué hay adentro, sin conocer cómo funciona por dentro, sin conocer qué sustancias están allá adentro envueltas. ¿Sí se entiende?
Tú sabes que sirve para el dolor de panza, ¿no? ¿Sí? Te duele la panza y te vas a tomar una cápsula. Tú solamente sabes para qué sirve y entonces te la tomas. Eso es muy útil en términos de desarrollo de software. Porque entonces, si yo desarrollo un módulo software, ¿verdad? Una clase, y la encapsulo, yo te la puedo regalar y decirte, mira, esta clase que está protegida, ¿verdad? Te sirve para esto. No te preocupes cómo está hecho por dentro. Tú solamente úsala funcionalmente. Funciona. Adentro tiene un algoritmo y tiene todo lo que ya sabemos en el desarrollo. Pero funciona, tú úsala, ya no, ni te preocupes cómo está adentro, ¿no? Y eso facilita mucho el desarrollo de software. En particular, este encapsulamiento sirve mucho para el siguiente tema, que es, por cierto, después de clase y objeto, es el concepto más importante de la programación orientada a objetos y se llama herencia. ¿Ok? Piensa en la herencia, ¿no? O sea, eh, eh, voy a hacer no sé cómo decirlo, el ejemplo, eh, en términos económicos y luego hacemos otros. ¿Okay? Imagínate, lo voy a poner así, tu abuelito, ¿no? Es obviamente una analogía de la idea de herencia. Imagínate que tu abuelito llegó acá a Puebla, ¿no? Y llegó sin nada, ¿no? Así agarró como muchos de nuestros parientes y a lo mejor hasta nosotros mismos, se vino del pueblo a la ciudad sin nada, ¿no? Así agarró y dijo, ¿saben qué? Si tienen tele ahí se ven, yo ya me voy para la capital. Y se vino para Puebla, sin nada. Entonces se vino el abuelito acá, ¿qué hizo? Pues se empezó a trabajar, se hizo de un dinerito y se compró un terreno. En el paso de los años, ¿verdad? Pues tuvo a su hijo, a tu papá. Y entonces tu papá empezó a crecer, empezó a trabajar y en algún momento tu abuelito le hereda el terreno. Y entonces tu papá dice, caray, pues ya no empiezo desde cero. Y eso es muy importante, ¿verdad? Ya no, tu papá no empezó desde cero. O sea, pues sí, hay que ponerse a trabajar, etcétera, etcétera. Pero recibió de su ancestro el terreno. Y tu papá, pues, se puso a trabajar, ¿no? A chambearle todos los años y de repente juntó su dinerito y dijo, hombre, voy a hacer una casita. Y arma una casita. Apoyado, obviamente, por el terreno, ¿verdad? Y entonces tu papá ya tenía una casita. En todos estos años, pues tuvo un hijo, tú, ¿no? Y que entonces en algún momento vas a recibir la herencia de tu papá. Pero esa herencia es lo que dejó el abuelo, más lo que dejó tu papá, es lo que vas a recibir. ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea? Ok. Ahora, piénsalo en términos de software. Nuestro ancestro programador, luego vamos a decir nuestro abuelo programador,
desarrolló un software que se lo heredó a nuestro papá y que en este momento nosotros lo vamos a heredar. Acuérdate de la fecha, son los 90s cuando empieza todo esto. Entonces, nosotros, como desarrolladores de software, vamos a recibir la herencia, ¿verdad?, de estos, que son los 90s, de estos 40 años, ¿sí se entiende?, de desarrollo de software. Y eso es por eso es el concepto acá, la característica de la clase más importante, porque permite que nosotros heredemos software que fue desarrollado por nuestros ancestros y que entonces se va dejando, se va heredando, ¿verdad?, de generación en generación, y entonces nos vamos a dar cuenta que en este momento, cuando nosotros veamos un lenguaje de programación en particular, que vamos a ver Java, cuando veamos todo lo que recibimos de herencia, es enorme lo que recibimos de herencia. ¿Qué estamos recibiendo de herencia? Software organizado en clases, ¿va? Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Todo un conjunto enorme de clases encapsuladas y que esperemos que nosotros como profesionistas desarrollemos también nuestro propio software, aportemos nosotros también. Puede ser que no aportemos nada, pues, pero la idea es aportar para poder heredar a las próximas generaciones. O sea, sí se entiende que las generaciones no están así bien definidas, ¿no? Padre, hijo, bla, bla. Somos toda una comunidad mundial de gente que está desarrollando software y que va heredándole a las siguientes generaciones. Entonces, eso hace tremendamente poderoso a la programación orientada a objetos, porque es la suma de todo el software desarrollado por nuestros ancestros. ¿Ok? Sí, nos quedan 5 minutos. Ok, entonces vamos a... ay, mamacita, son las 10:10, ya, bien, se va a acabar el tiempo. Nos tomamos 5 minutos, ¿sale? Nos vemos en 5 minutos, ¿sale? Adiós. Bye, 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 bye.